Hola, bienvenidos al videoblog de viernes. El día de hoy vamos a ver la biografía de la sierva de Dios, Luisa Picaretta. Vamos a ver la versión corta de su vida y la versión larga, es decir, su biografía completa, y que es la oficial por parte del Vaticano, la vamos a subir como un audiolibro. Así que espero que los que estén interesados sigan escuchando el audiolibro de Alejandra Acuña Rincón, el cual ya estamos subiendo, y además esta biografía, que es el libro oficial de su biografía por la Editorial Vaticana. Biografía de la sierva de Dios, Luisa Picaretta. Luisa nació el 23 de abril de 1865, segundo domingo de Resurrección. De 8 hijas, y por la tarde del mismo día fue bautizada en la iglesia matriz del pueblo. Participó en la vida de su familia de origen campesino. Su padre administraba los campos de un propietario rico, y con su familia se trasladó por largos periodos a una hacienda ubicada en la altiplanicie de la Murgia. Ya era singular que esta niña dedicara mucho tiempo a esconderse para sumirse por largas horas en la oración. A la edad de 9 años recibió el mismo día la primera comunión y la confirmación, y empieza a escuchar la voz de Jesús en su interior, sobre todo después de haber comulgado. Como un maestro interior la corrige y la guía en la vida espiritual para que llegue a ser perfecta imagen, e inspirándose a la vida de Nazaret, la educa en la purificación de la voluntad por amor. Por eso la Eucaristía llega a ser su pasión predominante e intenta comulgar lo más que puede. A los 13 años siente que debe introducirse en la meditación de la pasión de Jesús, que empieza a hacer cotidianamente. Tiene también una visión de Jesús que, conducido a la crucifixión, le pide ayuda. Da inicio así a un largo periodo de desolación y vejación de parte de los demonios. Se une a las Hijas de María, congregación laical asistida en Corato por el sacerdote de Michel de Benedictis y ubicada inicialmente en la iglesia del exconvento de Capuchinos. En este lugar se encuentra también un instituto femenino de señoritas, hijas de familias pudientes, confiado a las religiosas de la Caridad de la Inmaculada Concepción de Ivrea. Aquí Luisa frecuentará solamente las primeras clases de la escuela elemental, teniendo a las religiosas como maestras. Sus padres no notaron la intensa vida interior de Luisa hasta que, como a los 17 años, en la primavera, cuando se fueron a la hacienda en la localidad llamada Torre Desesperada, Luisa manifestó un misterioso y siempre más frecuente estado de sufrimiento que la hacía perder los sentidos, y sucesivamente entraba en un estado de petrificación, durante el cual tuvo algunas visiones de Jesús, quien la escogió como víctima. Los fenómenos se suceden siempre más frecuente, tanto que la obligan a permanecer en el lecho. Son los preludios de aquella, o lo que Luisa llamará su vida nueva. Empiezan las incomprensiones familiares y la visita del médico de la familia, incapaz de dar un diagnóstico certero. El médico no encuentra nada mejor que sugerir la visita de un sacerdote. Se obtiene la intervención del agustiniano presbítero Cosma Leodice, que conocía a Luisa gracias a las Hijas de María. Con gran sorpresa de todos, la bendición sacerdotal la liberó inmediatamente del estado de malestar en que se encontraba, y esto lo continuará haciendo cada vez que se considere necesario por aproximadamente 4 años. Luisa se hace terciaria dominica con el nombre de Sor Magdalena en la cripta de la iglesia de San María Greca. En ausencia del padre Cosma, los sacerdotes se rehúsan a ir a donde Luisa. Entonces su madre se dirige al arzobispo de Trani, Monseñor Guichip Beachi de Dotula, para que ponga un sacerdote de encargado establemente. El arzobispo dispone que don Michel de Benedictis puede ir a donde Luisa en la ausencia del padre Agustino, pero en realidad a partir de 1886 asume su cuidado espiritual de modo definitivo. A él, Luisa le cuenta por primera vez lo que sucede cuando pierde los sentidos, lo de sus visiones y su vida interior. En este periodo da inicio a otro fenómeno que luego acompañará a Luisa durante el resto de su vida. Después de haber comido, en un espasmo se ve obligada a devolver lo que había comido. Todos constatan que el alimento se presenta en óptimo estado y acompañado por un perfume agradable. Pero su confesor, don Michel, no está del todo convencido de la extraordinariedad de estos fenómenos, por lo que la pone a prueba, imponiéndole como la obediencia muchas cosas que ciertamente no le dan alivio.
La segunda quincena de noviembre de 1887, Luisa, con el consentimiento del confesor, acepta quedarse completamente postrada en cama, ofreciéndose como víctima voluntaria. Inicialmente cree que debía ser por 40 días para implorar la paz por la guerra en África, que se estaba llevando a cabo, pero más adelante comprenderá que Jesús le pide que este sacrificio sea continuo, por el resto de su vida. Así, hasta su muerte por cerca de 60 años, permanece en su lecho sin ninguna enfermedad y sin que se le vea llaga alguna de decúbito, mientras por la noche cae en su estado habitual de malestar con la purificación. Frecuentemente su alma deja su cuerpo para estar con Jesús y escuchar sus enseñanzas. Precisamente durante una de estas salidas, el 21 de octubre de 1888, festividad de la pureza de la Virgen María, vive su primer desposorio místico con Jesús, a la presencia de la Virgen María y de Santa Catalina de Siena. Este se renueva el 7 de septiembre de 1890, víspera de la Natividad de María, a la presencia de la Santísima Trinidad en el cielo, y obtiene el don de poder percibir sensiblemente la inhabitación de las tres divinas personas en su alma. Finalmente, en la fiesta de la Exaltación de la Cruz de 1894 o 1895, vive el desposorio místico de la Cruz en los lugares de la Pasión en Jerusalén. En esta ocasión recibe los estigmas, pero que después de habérselo pedido decididamente quedarán invisibles. Gracias a esta experiencia recibe también una más profunda conciencia de sus pecados y siente por ellos un vivo dolor. Jesús la conduce con continuas purificaciones por el largo recorrido de una progresiva uniformidad, conformidad y consumación en la humanidad de Cristo. En 1898, don Michel de Benedictis, a causa de sus múltiples empeños pastorales, deja la dirección espiritual de Lisa, indica como sucesor al canónico don Gennaro de Gennaro, de 1844 a 1922, párroco de la parroquia de San José en Corato. A causa de la extrema reserva de Luisa, habría quedado solamente su confesor. Habría sido el único que hubiese sabido lo que pasaba en su alma si el nuevo confesor, después de haber escuchado lo que le sucedía durante ese estado habitual, no le hubiera dado la obediencia de escribir un diario espiritual, en el cual debía anotar con diligencia cuanto escuchaba y veía. Al ofrecimiento de su postración, en cama se añade la cruz de escribir, a la cual será fiel, escribiendo cerca de 10,000 páginas del 28 de febrero de 1899 al 28 de diciembre de 1938. 2 meses después de haber empezado a escribir el segundo cuaderno, el confesor le pide que escriba lo que había venido pasando en su vida pasada. Nace así el primer cuaderno, que constituye una verdadera autobiografía espiritual desde la edad de 9 años. A causa de su definitiva inmovilidad, ya en 1898 le es concedida la facultad de poder asistir a la Santa Misa en la casa en la que vive con su hermana Angelina, que la asiste, y con sus padres que murieron en 1907. Sustenta la alimentación y la ofrenda de la Santa Misa con su trabajo de encaje de bolillos que aprendió de niña, y acoge a jóvenes que quieren aprender dicho arte. Su casa, además de ser una escuela de esta arte, es una escuela de vida espiritual, de la cual no solamente las aprendices discípulas reciben, sino que también muchas otras personas que comienzan a frecuentar su casa para escuchar su consejo y pedir su oración. Este ir y venir de la gente levanta sospechas en alguno, tanto que el arzobispo Monseñor Tomaso Estefano en 1902 dispone que el confesor ya no vaya donde Luisa, para hacerla salir de su estado habitual. La prohibición dura solamente pocas semanas. El año siguiente decide él mismo en persona visitar a Luisa para interrogarla, concluyendo con un juicio positivo. También su sucesor, el arzobispo Monseñor Francisco Paola Carrona, visita a Luisa y en 1908 obtiene de la Santa Sede la facultad para que se pueda celebrar la Santa Misa cotidiana en su casa. En 1910 inaugura en Trani el orfanatorio femenino antoniano del padre Aníbal María de Francia. Seguramente le cuenta al religioso silesiano sobre Luisa y su diario. En este periodo, de hecho, inició su relación con el padre Aníbal, a quien Luisa le escribe su primera carta el 20 de marzo de 1911. De Mesina queda conquistado de inmediato por la espiritualidad de Luisa, a quien visita repetidamente. De manera particular le fascina su modo de meditar la pasión de Nuestro Señor,
tanto que le pide que escriba en un cuaderno aparte sus reflexiones. Nace así la obra de la que se encargó él mismo de publicar en 1915 con el título del Reloj de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, con afectivas consideraciones y reparaciones. Ante el gran éxito encontrado, decide publicarlo de nuevo en una nueva edición el mismo año, y luego en 1917 y en 1925. El texto fue progresivamente enriquecido con otras prácticas y algunas oraciones, pero sobre todo con un apéndice que contenía por primera vez algunas páginas del diario con el título Tratado de la Divina Voluntad. Escribe incluso una carta particular dirigida a los obispos para aconsejarles que lo usen en los institutos presentes en sus propias diócesis. En 1926, el fundador de los Rogacionistas y de las Hijas del Divino Celo logró revisar los primeros 18 volúmenes del diario, y como resulta del rico epistolario entre Luisa y él, se prepara a publicar los textos. De hecho, el arzobispo de Trani, Monseñor Giuseppe María Leo, lo había nombrado censor eclesiástico para las publicaciones de su diócesis, y después de haber obtenido nili obsta por el padre Aníbal, puso también su imprimatur directamente en los primeros 18 volúmenes manuscritos del diario, dando su permiso para la publicación. La muerte del padre Aníbal, sin embargo, impidió la realización de este proyecto editorial. La estima que Luisa tenía por el padre Aníbal la llevaría a aceptar la invitación a trasladarse el 7 de octubre de 1928 a la casa de las Hijas del Divino Celo en Corato, que fue construida y consagrada por voluntad de su fundador a la Divina Voluntad. Al morir don Gennaro, es reemplazado como confesor don Francesco de Benedictis en 1868 a 1926, pero habiendo también muerto prematuramente, fue sustituido por don Benedetto Calvi, 1886 a 1968, quien en colaboración con el rogacionista padre Pantaleone Palma le dio un nuevo impulso a la publicación del diario. De hecho, en 1939 salió a la luz del libro con el título En el reino de la divina voluntad, historia de un alma, primera parte, alba que surge, en el cual fueron publicados los volúmenes primero, segundo, tercero, y casi todo el volumen cuarto del diario, con muchas correcciones con respecto al manuscrito original de Luisa. Además, también en 1932 se publicó el libro La Virgen María en el reino de la divina voluntad, meditaciones para el mes de mayo, el cual será reeditado en 1933 y en 1937. Finalmente, don Benedetto en 1934 publicó la quinta edición del Reloj de la Pasión con el apéndice del Tratado sobre la Divina Voluntad. Estas obras fueron traducidas en alemán en 2 volúmenes, 1936 y 1938, por obra del benedictino padre Ludwig Beda. Sin embargo, ya a partir de finales de 1930 surgen las primeras incomprensiones y una primera señalización a la Sagrada Congregación del Santo Oficio en el Vaticano acerca del supuesto provecho económico percibido por Luisa de las publicaciones, y la cuestión de la necesidad del sacerdote para hacer que volviera en sí de su estado habitual. Las acciones de los superiores por la denuncia llegan de inmediato con las prohibiciones de proseguir con las publicaciones. Surgen polémicas también a nivel doctrinal y en relación a la misión especial y única de Luisa de dar a conocer las verdades sobre el vivir en la divina voluntad de Jesús. Mientras tanto, sin embargo, en la casa, la novena de la Navidad era animada cada año leyendo las meditaciones, excesos de amor que Luisa hacía desde que tenía 17 años. Lo mismo sucedía en el mes de mayo y octubre con la lectura del libro de la Virgen María. La investigación del Santo Oficio, seguidamente a otras señalizaciones, llegó a culmen en 1938 y llevó a 2 acciones inesperadas y dolorosas. La primera en mayo con el secuestro de parte del carmelitano padre Lorenzo Dizzi Basilio, teólogo de Dactaría Apostólica, de los 34 cuadernos manuscritos del diario, mientras que en julio el Santo Oficio dispuso la inscripción en el índice de libros prohibidos, los libros publicados. El Observatorio Romano del 11 de septiembre reporta el decreto y un artículo adjunto explicando las motivaciones de la existencia del excesivo misticismo. A pesar de tanta prueba, pocos días después Luisa encontró fuerzas para escribir una carta en la cual se pone totalmente una vez más en manos de la obediencia de la autoridad,
de la Iglesia, reprobando y condenando en sus mismos escritos lo que la Iglesia reprueba y condena. Humillada, es obligada a dejar el Instituto Antoniano y se traslada a una habitación privada en donde vivirá los últimos años de su vida. La Santa, como solían llamarla a sus conciudadanos, la mañana del 4 de marzo de 1947, después de una fuerte pulmonía, muere, pero su cuerpo no sufre la rigidez cadavérica. Por 3 días su cuerpo queda expuesto al público y todos pueden constatar que sus miembros están flexibles, a excepción de las vértebras de la columna que le impiden ser extendida en el ataúd. Por esta razón se construye un ataúd especial en el que podrá caber sentada, posición en la que todos la llegaron a conocer. Sus funerales, con grandísima afluencia de personas provenientes de todos lados y de una gran relevancia eclesial, son un día de fiesta para toda Corato. Está sepultada en el cementerio de la ciudad, en la capilla de la familia de don Benedetto Calvi. En abril de 1947, el arzobispo de Trani, Monseñor Francesco Paolo Petronelli, emite el mandato de recoger noticias referentes a Luisa, para invocar su rehabilitación ante la Santa Sede, y un año después, el nuevo arzobispo, Monseñor Rignoldo Giuseppe Maria Dassi, concede el permiso para imprimir una estampa de Luisa con una reliquia dándole el título de Sierva de Dios e implorando con una oración su beatificación. Obtuvo además en 1962, con sus restos mortales, fuera trasladados al santuario de la parroquia de Santa María Greca. En 1987, el arzobispo Monseñor Giuseppe Carata promueve la constitución de una asociación que se encarga de recoger las memorias y los objetos pertenecientes a Luisa Picaretta, mientras que el arzobispo Monseñor Camillo Casati en 1994 recibe de la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos el nili obsta para la apertura de la investigación diocesana sobre su virtud y fama de santidad. La Pía Asociación Luisa Picaretta, Pequeños Hijos de la Divina Voluntad, se constituye como parte actora de la causa, pero será el nuevo arzobispo, Monseñor Giovanni Battista Picheri, quien cierra la investigación diocesana en el 2005. Nos vemos en el videoblog del lunes para seguir con este tema. Hasta luego. Impossible.